Estamos de regreso en El Mundo Ahora, la franja informativa de la tarde en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar las principales noticias del día. La Casa Blanca aclaró que los aranceles a productos chinos quedaron en el 145% y no en el 125%, como se había anunciado previamente. Esto el mismo día en que Beijing informó que activó gravámenes del 84% a bienes estadounidenses. Wall Street cerró a la baja, mientras que Trump dijo que le encantaría lograr un pacto con China. La delegación estadounidense calificó como constructiva la reunión con representantes de Rusia que se llevó a cabo en Turquía. Esto en un encuentro de normalización de relaciones entre ambas naciones que se produjo dentro del consulado ruso en Estambul. Tenemos reporte. Los sindicatos argentinos llevan a cabo una huelga de 24 horas. Se trata del tercer paro general en contra de las políticas de ajuste de Javier Milei, convocado por la Confederación General del Trabajo CGT, la mayor central obrera. Los trabajadores aseguran que la desigualdad social es intolerable y que el gobierno no atiende sus reclamos. Empezamos en Estados Unidos. Durante su reunión de gabinete, el presidente Donald Trump aseguró que le encantaría lograr un acuerdo con China para poner fin a la guerra comercial. El mandatario destacó que a medida que se cierren pactos con distintos países, es más factible que se disipe la incertidumbre que embarga a los mercados. La declaración se produjo horas después de que la Casa Blanca aclarara que los gravámenes a Beijing quedaron en el 145%, en la misma jornada en la que China activó impuestos del 84% a productos estadounidenses. ¿Qué pasa con China? Nos encantaría poder llegar a un acuerdo. Se han aprovechado de nuestro país durante mucho tiempo, han estafado a más de uno. Es increíble cómo la gente lo ha tolerado desde mi posición. Hablamos de muchos presidentes, no solo un par, pero lo hicieron. Y lo único que estamos haciendo es poner las cosas en orden. Estamos reestructurando la situación y estoy seguro de que nos llevaremos muy bien. Siento un gran respeto por el presidente Xi. Ha sido en el fondo amigo mío desde hace mucho tiempo y creo que acabaremos logrando algo muy beneficioso para ambos países. Lo espero con ilusión. La batalla comercial sigue impactando los mercados. Wall Street cerró este jueves a la baja con su principal índice, el Dow Jones de Industriales, cayendo un 2,5%. Los números rojos también tiñeron el Standard & Poor's 500, que registró una caída de 3,46%, al tiempo que el Nasdaq fue el más afectado de la jornada. Registró un retroceso del 4,31%. Pérdidas que llegaron solo un día después de la esperanzadora jornada del miércoles, en la que la Bolsa de Nueva York vivió una recuperación histórica por la pausa arancelaria anunciada por Trump. El miércoles, Trump anunció justamente esa pausa de 90 días a los aranceles con la Unión Europea, lo que hizo que el bloque decidiera también frenar la imposición de gravámenes con la intención de negociar con la Casa Blanca, lo que generó un repunte de los índices bursátiles europeos. Esto al tiempo que asesores de la administración Trump indicaron que actualmente conversan con 15 países con el objetivo de llegar a nuevos acuerdos comerciales. Diego Bassani nos trae los detalles. La Unión Europea pausa sus contramedidas contra Estados Unidos este miércoles, luego de la decisión de Washington de detener por 90 días la implementación de tarifas generales. El bloque económico ha decidido detener por el mismo periodo el paquete de impuestos arancelarios que había decretado contra algunos productos estadounidenses. La Comisión Europea ha expresado su deseo de poder negociar con la Casa Blanca y lograr mantener relaciones comerciales cordiales con la administración Trump. Queremos negociar, queremos hablar. Apreciamos que hayan traído esta pausa sobre los llamados aranceles recíprocos y nosotros, a su vez, estamos pausando nuestras contramedidas propuestas para tener el máximo espacio para consultar con nuestros Estados miembros, con nuestras industrias y negociar con Estados Unidos. Estamos listos para hacer tratos. Por su parte, desde la capital estadounidense, varios asesores de la presidencia han asegurado que se encuentran conversando directamente con 15 países para renegociar las condiciones comerciales bilaterales. Los funcionarios del gobierno Trump señalan que esperan que en las próximas semanas se logren acuerdos para poner en una mejor posición a Estados Unidos.
Ayer tuve conversaciones cordiales con la presidenta de Suiza. Nos han informado que hay unos 15 países que han hecho ofertas explícitas que estamos empezando a considerar y decidiendo si son lo bastante buenas para presentarlas al presidente. Esperamos que en las próximas 3 o 4 semanas se produzcan bastantes desplazamientos de líderes mundiales a la Casa Blanca. Entre tanto, Stephen Miran, otro de los economistas de cabecera de Trump, ha dicho que la Casa Blanca está aplicando una estrategia en la que está comprando tiempo para poder negociar mejores condiciones para sus productores. Vamos ahora a Estambul, donde se llevó a cabo el primer encuentro entre las delegaciones de Estados Unidos y Rusia en su intento por restablecer las relaciones entre ambas naciones. Funcionarios del Departamento de Estado calificaron la reunión de constructiva, al tiempo que el embajador ruso para Estados Unidos señaló que las conversaciones hacen posible progresar en la normalización diplomática. Adrià Rocha, corresponsal de France 24, nos amplió desde Estambul. Como positiva y un paso adelante en la normalización de las relaciones entre Rusia y Estados Unidos. Así lo ha catalogado hoy mismo el embajador ruso en Washington, Alexander Darchiev, quien ha encabezado la delegación rusa en Estambul en una reunión de 6 horas junto con una delegación estadounidense en la que se ha hablado de la posible reanudación de las relaciones de los dos países, la reapertura de sus embajadas en las dos capitales y también el recomenzamiento probablemente en el futuro de los vuelos directos entre los dos países. Esta reunión en Estambul es la segunda en menos de un mes entre estas dos delegaciones para continuar con el proceso de normalización empezado por el presidente estadounidense Donald Trump y la tercera, de hecho, desde que Trump es el presidente de Estados Unidos desde enero de este mismo año, y ha ocurrido precisamente el mismo día en el que ha tenido lugar en Emiratos Árabes Unidos, no en Estambul, un intercambio de prisioneros entre Rusia y Estados Unidos. Rusia ha recibido un contrabandista de productos microelectrónicos que ayudó durante varios años enviando estos productos desde Chipre a Rusia para que Rusia los utilizase con su ejército en su invasión en Ucrania. A cambio, Washington ha recibido una ciudadano ruso-estadounidense, trabajadora de un spa en Moscú, que fue detenida hace varios años en Moscú por supuestamente traición al haber entregado $50 a una ONG estadounidense de ayuda humanitaria a Ucrania. Se desconoce cuándo ocurrirán las siguientes reuniones en Estambul. Las relaciones no han sido aún normalizadas, pero se espera que pueda ocurrir en los próximos meses y semanas, sobre todo después de los mensajes del presidente estadounidense Donald Trump, que ha dicho en varias ocasiones que desea normalizar relaciones tanto políticas como económicas y de hecho reunirse él personalmente con su homólogo ruso Vladimir Putin. Hablamos de la guerra en Ucrania. El Kremlin acusó a Kiev de haber lanzado 11 ataques contra infraestructura energética rusa en la noche del miércoles, cuando rige una tregua que protege esas instalaciones. Además, el ejército ruso aseguró haber tomado una nueva localidad ucraniana en la región de Sumy. Por otra parte, Ucrania defendió haber derribado 49 misiles rusos de los 145 que las fuerzas de Moscú habrían lanzado anoche. A esta hora no hay novedades sobre las conversaciones de paz a largo plazo que el gobierno de Vladimir Putin rechazó la semana pasada, alegando que la propuesta estadounidense no resolvía los motivos de raíz del conflicto. Pero el ejecutivo de Volodymyr Zelensky informó que mañana retomarán negociaciones con la Casa Blanca sobre el acuerdo de minerales. Los ministros de Defensa europeos mantuvieron un encuentro este jueves en el marco de la denominada Coalición de Voluntarios que discute sobre el posible despliegue de tropas para asegurar cualquier alto el fuego en Ucrania. Esto mientras todavía no hay avances significativos en las negociaciones entre Rusia y Ucrania con Estados Unidos. Gran Bretaña y Francia encabezaron las conversaciones en las que participaron unos 30 países. Esta es la primera reunión de esta coalición, impulsada por Londres y París, a nivel de ministros de defensa. Tenemos objetivos claros para Ucrania. Primero, garantizar cielos seguros. Segundo, garantizar mares seguros. Tercero, apoyar la paz en tierra. Y cuarto, apoyar a las Fuerzas Armadas ucranianas para que se conviertan en su propia fuerza disuasoria más fuerte. Continuamos en la Franja de Gaza porque el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció el jueves que el ejército avanza en la fragmentación del enclave mientras presiona a Hamás para que libere a los rehenes aún en su poder. Desde el colapso de la tregua en marzo, el ejército israelí trabaja en una estrategia que divide el territorio, desplaza a más población y ahora confisca áreas para la creación de zonas de seguridad. Jesús Yajure nos cuenta en este informe.
Israel avanza en la fragmentación de la Franja de Gaza. En el marco de su ofensiva contra el enclave palestino, el ejército israelí anunció una estrategia de asedio que ha desplazado a más palestinos, fragmentado el territorio y que además prepara la confiscación de áreas para anexarlas a una zona de seguridad. El objetivo declarado, aislar a Hamás y lograr la liberación de rehenes. El ejército está eliminando terroristas, localizando y desmantelando infraestructuras y desmembrando la Franja de Gaza, incluso en lugares como el corredor Morag, donde no hemos operado hasta la fecha. La población de Gaza está siendo evacuada de las zonas de combate y muchas áreas están siendo ocupadas y añadidas a las zonas de seguridad del Estado de Israel, dejando a Gaza más pequeña y aislada. Pero, ¿cuál es la estrategia y cómo afectará a los palestinos? Veamos. En abril, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció la creación del corredor Morag, nombrado tras el antiguo asentamiento de colonos judíos situado entre Khan Yunis y Rafah, que fue evacuado en 2005 tras el plan de retirada israelí del entonces primer ministro Ariel Sharon. En 2003, el ejército construyó el corredor de Netzarim y dividió el enclave en dos bloques, norte y sur. En 2004, tomó el control del corredor Filadelfia en la frontera con Egipto y ahora planea separar a Rafah de Khan Yunis y considera la demolición de todos los edificios para crear una zona de seguridad. Estamos dividiendo la franja y aumentando la presión paso a paso para que nos entreguen a nuestros rehenes, y mientras no nos los entreguen, la presión aumentará hasta que lo hagan. Estamos decididos a lograr los objetivos de la guerra y actuamos con firmeza. Desde el fin de la tregua, Israel lleva a cabo una estrategia de acorralamiento contra Hamás, bombardeando escuelas, hospitales y centros de distribución de alimentos. La fragmentación del territorio, evacuaciones masivas reiteradas y ataques contra civiles y personal humanitario, además del bloqueo de ayuda humanitaria, son la base de las acusaciones por crímenes de guerra contra Israel y miembros de su gobierno. El Congreso español aprobó una reforma de la ley de extranjería que permitirá la repartición de menores migrantes en todas las comunidades de España. Esta medida fue apoyada en bloque por la coalición gobernante y rechazada por Vox y el Partido Popular. Samuel Salgado Castro tiene los detalles. Votos emitidos 350, a favor 179, en contra 170, una abstención. El Pleno del Congreso español aprobó por pequeño margen el decreto para repartir a migrantes menores de edad no acompañados en todas las comunidades del país. 4.400 niños provenientes en su mayoría de África que se encuentran en los territorios insulares, Canarias y Ceuta serán los primeros en ser movilizados hacia el resto de España. Es una medida histórica, para una demanda histórica. El ministro de Política Territorial celebró la aprobación de esta reforma a la ley de extranjería como una medida histórica y estructural. Los migrantes no son un problema, son una oportunidad. No lo dice solo el gobierno, señorías. Son una oportunidad porque estos pequeños formarán parte el día de mañana de nuestra estructura económica, de nuestro potencial laboral, social y cultural. Invirtamos en su futuro, porque su futuro será el de todos, señorías. Torres acusó al Partido Popular y a Vox de xenofobia. A pesar de que las comunidades de Ceuta y Melilla, gobernadas por el Partido Popular, pidieron la repartición de los niños extranjeros hacia el territorio continental español, el bloque de la derecha más radical votó en contra de la distribución de menores migrantes por toda España y criticó el apoyo de los sindicatos. La patronal no se opone a la inmigración ilegal porque buscan devaluar los salarios de los trabajadores nacionales. Cuando Merkel abrió las puertas de Europa a los falsos refugiados sirios, la patronal alemana propuso eliminar el salario mínimo. Vox citó en la red social X un supuesto riesgo económico que supuso la política migratoria de la ex canciller Angela Merkel en Alemania. El gobierno socialista de Pedro Sánchez pactó con los independentistas catalanes de Junts para lograr la aprobación de esta reforma a la ley de extranjería. En Argentina avanza el paro nacional convocado por la Confederación General de Trabajadores, el principal sindicato del país. Los ciudadanos se manifestaron en contra del gobierno de Javier Milei, exigiendo incrementos en los salarios y en el presupuesto de educación y salud. Asimismo, que se acabe con los despidos tanto en el sector público como en el privado y el fin de la represión a la protesta social. Que peleen por lo que le corresponde, pero no comparto que te paren todo y te dejen los colectivos andando. O sea, si para todo. Pero es una complicación llegar, trabajar, volver y bueno.
En Nueva York, la policía informó del siniestro de un helicóptero que cayó al río Hudson. La información preliminar indica que al menos 5 personas viajaban en la aeronave, que se precipitó del lado del Bajo Manhattan, mientras medios locales han reportado que habría varios muertos. Fin del informativo, gracias por su sintonía.